¿Qué tal, queridos alumnos de la gloriosa Secundaria 79? Soy la profesora Claudia Jiménez de la asignatura de Español. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Se llama entrevista. Y bien, en el proyecto que preparé para ti, seguramente ya empezaste a leer lo que es una entrevista. Una entrevista es una forma de buscar información, de hacernos llegar información, pero no esa información que podemos encontrar en los libros, en las revistas, en los periódicos, no. Una información que encontramos de primera mano, porque vamos directo con el especialista que puede estar haciendo una investigación, puede estar escribiendo un libro, en fin, dependiendo del tema que nos interese. La persona que desarrolla una actividad, una profesión, un oficio, ¿de acuerdo? Bien, eh, hablamos de que una entrevista, entonces, tiene ciertas características. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, es un acto comunicativo. Segundo, está orientada como algo que nosotros queremos lograr, ¿sí? A un objetivo. Es decir, ¿qué queremos saber? Eso lo debemos tener claro. También es importante que sepas que en ella participan el entrevistador, el entrevistado, desde luego, que generalmente la entrevista complementa lo que sería una investigación documental. Además, es importante que entiendas que no es lo mismo una entrevista que una encuesta. En una entrevista nos interesa la información que nos va a dar una persona, pero porque además esa persona es especialista en el tema que nosotros vamos a investigar o estamos investigando. Entonces, esa persona seguramente nos va a dar datos muy interesantes y que van a aportar a la investigación que estamos haciendo. Bueno, en una encuesta no, en una encuesta nos interesa saber, por ejemplo, se me ocurre, eh, voy a aplicar una encuesta que es como una serie de preguntas, pero además que caen en ciertos incisos o ciertas respuestas como muy estructuradas, por ejemplo, un sí, un no, un a veces, o eh, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, algo así. Es decir, nosotros ahí ya proponemos lo que van a responder. A ese tipo de preguntas les llamamos cerradas. En una entrevista no. En una entrevista es preferible hacer preguntas abiertas. ¿A qué me refiero con preguntas abiertas? Preguntas en las que el experto pueda explicarnos el tema precisamente que estamos investigando. ¿De acuerdo? Bien. Además del tipo de preguntas que vamos a incluir en nuestra entrevista, también es importante que sepas que la entrevista tiene una estructura, es decir, que tiene ciertas partes. ¿Cuál es la primera parte? Evidentemente el título. Pero, ojo, no siempre es lo primero que se escribe. Es lo primero que leemos nosotros cuando ya está escrita nuestra entrevista, pero no necesariamente es lo primero que se anota. Por eso es necesario que hagamos diferentes borradores, o por lo menos 2 borradores, de cualquier texto, ¿eh? Bueno, puedes poner un subtítulo si así te parece, si no, no hay ningún problema, pero sí es necesario que pongas un título. Vamos ahora con otra de las partes. ¿Cuál es esa? La parte de la entrada. Y en esta parte de la entrada, ¿qué es lo que se pone? Bueno, lo que se anota o lo que se registra es el objetivo de la entrevista, algunos datos acerca del entrevistador, incluso puedes hasta describir el ambiente en el que se realizó la entrevista. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo ya viene como la conversación o las preguntas, pero no son como en un cuestionario.
pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No necesariamente. A veces el entrevistador hace algún comentario antes de la pregunta para dar pie a que el entrevistado tenga esa confianza que le permita al entrevistador obtener mayor información. Entonces, esa es la parte de desarrollo, donde ves pues la conversación, ¿de acuerdo? La parte del cierre. En la parte del cierre o del remate correspondería a lo que sería en otro tipo de texto la conclusión. Es decir, como pregunta final, podríamos pedirle al entrevistado que nos haga algún comentario, haciéndole saber que ya estamos por concluir la entrevista, que cómo puede retomar, qué comentario quiere hacer acerca del tema que él conoce, cuál cree que sea la importancia de lo que él está trabajando, en fin, ¿de acuerdo? Y en la parte, esa sería la parte del cierre o remate, pero también hay otra que igual es opcional, que es la parte de los recursos gráficos. Puedes, si quieres, y tu entrevistador te autoriza, tu entrevistado te autoriza, puedes tomarle una foto, incluirla en tu texto, como tú desees. Ahora, recuerda que la entrevista la vas a hacer a una persona cercana a ti y desde luego cuidando todas las medidas de salud, como la sana distancia, el uso de cubrebocas. No lo olvides, ¿eh? Bien, después de saber que cuenta con diferentes partes, en, en las hojas del proyecto vas a encontrar dos fragmentos de entrevista. En el primer fragmento de entrevista vas a ver que tienen como diferentes tipos de letra, les llamamos tipografía. Diferente tipo de letra, el título, el subtítulo, que a veces para destacar palabras podemos usar cursivas, negritas, en fin. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, respecto a la segunda entrevista de Daniela Herwood, la fotógrafa mexicana. En esta entrevista, que también es un fragmento, te vas a dar cuenta de lo que te comentaba hace un rato, que no es solamente pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Fíjate cómo el entrevistador tiene la habilidad de hacer como una plática. Por eso yo te decía hace un rato, es como una conversación. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, en, eh, en el proyecto te vas a encontrar con una infografía que me pareció interesante sobre el uso de los signos de puntuación. En una entrevista, los signos de puntuación que solemos utilizar invariablemente son los guiones para marcar cuándo es una persona la que está interviniendo, cuando está hablando y cuando es la otra, es decir, cuando es el entrevistador y cuando es el entrevistado. También usamos continuamente los signos de interrogación. Recuerda que en español no son un solo signo como es en el caso del inglés. En este caso son dos signos de interrogación, uno al inicio y uno al final. Y así algunos otros signos que vas a encontrar en el proyecto. Los puntos suspensivos, en fin, ¿sí? También en el proyecto vas a encontrar que la entrevista puede tener 3 etapas o tiene 3 etapas o fases. Yo casi siempre que te envío un proyecto lo pongo como pasos para realizar una exposición, una nota informativa o lo que sea. Sé que no es una receta de cocina, pero me parece que poco a poquito, si vamos haciendo una actividad y luego otra, es mucho más sencillo llegar a nuestro producto final, que en este caso será la entrevista.
Y bueno, hablamos de que la primer etapa es la parte de la planeación. En la parte de la planeación tenemos que elegir el tema, establecer el objetivo, escribir las preguntas, contactar a nuestro entrevistado, eh, organizar el material, si es que ya acordamos que vamos a tomar una foto, si lo vamos a grabar, en fin. Y es más, hasta el guión, que el guión recuerda que son la serie de preguntas que vas a hacer previamente para llevar el día de la entrevista. ¿De acuerdo? En la parte de la realización. En la parte de la realización son algunas sugerencias fundamentales. Para empezar, debes acudir puntualmente. Aquí no hay mayor problema, pero sí quise establecerla. No hay mayor problema porque vas a estar con un familiar. Pero creo que sí es una muestra de respeto el establecer ciertos horarios porque todos tenemos muchas ocupaciones. Entonces, ser respetuoso con el tiempo de los demás, usa un lenguaje formal y no me refiero con formal a palabras muy rebuscadas. Me refiero a que no utilices el mismo lenguaje que hablando con alguno de tus amigos, que hablando en la calle. ¿Sí me doy a entender? Bueno, además de eso, trata siempre con mucho respeto al entrevistado. Y, si te es posible, toma nota o graba para que puedas recuperar el contenido real de la entrevista. Después de esto, tendríamos que ir a la parte de la transcripción, es decir, cuando ya vamos a estar ahí, ya sea en nuestra computadora o con nuestro cuaderno escribiendo, no tengo problema de la manera que lo hagas. Nada más te voy a pedir que si lo haces a mano, por favor cuides mucho tu letra, porque a veces sí es complicado entenderlo. Y en la parte de la transcripción es importante que primero que seamos como muy respetuosos o muy fieles respecto a lo que el entrevistado te dijo. Es decir, de no alterar lo que te dijo el entrevistado. Yo te sugiero que primero hagas un borrador. Ya que hiciste tu borrador retomando tus notas, tu grabación o lo que sea, ya que hiciste ese primer borrador, que lo puedes hacer con lápiz, con tinta, como tú quieras, haces tu primer borrador. Te recomiendo que al terminar tu primer borrador, te distraigas un momento, camines unos pasos, te des 10 minutos por lo menos. ¿Por qué? Porque si en ese mismo, en una sola sentada quieres terminar tu actividad, muy probablemente no funcione. A veces no percibimos los errores cuando estamos solamente enfocados en una tarea. Necesitamos a veces alejarnos un poco y retomarla después. Bueno, ya que tienes tu primer borrador, yo te sugiero que corrijas la ortografía y que verifiques que lo que escribiste es entendible. Y no solo me refiero a la letra, también me refiero a que coloques las palabras adecuadas para que sea claro tu mensaje. Y por último, ya para cerrar con broche de oro, te voy a pedir que escribas la versión final de tu entrevista. En realidad, la versión final de tu entrevista va a ser lo que me haga llegar a mí, además de las otras actividades que están marcadas en el proyecto, ¿sí? Son muy sencillas algunas actividades en el proyecto y están ahí tal cual como actividad número 1, 2 y hasta el 6. Ahí está lo que vas a hacer. Pero en esta parte de los pasos, no es necesario que vayas desarrollando cada uno. Con que me entregues tu entrevista es más que suficiente. La versión final, ¿eh? Y bueno, en esta parte de la versión final de tu entrevista va a ser donde pongas en práctica la infografía
o el contenido de la infografía que te mencioné hace un rato. Por último, ya sabes que los indicadores de evaluación nos dicen qué es como lo que vamos a calificar. Bueno, o qué es lo que vamos a evaluar. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a considerar? Que tengas en tu cuaderno anotado definición, función y características de la entrevista. Que tengas el cuadro sinóptico, que identifiques los dos tipos de entrevista y que entregues la versión final de tu entrevista considerando los pasos para realizarla. Desde luego, un aspecto fundamental es poner atención a la redacción y ortografía. Y bueno, en este proyecto además te puse algunas estrellitas porque sé que si estuviéramos en modo presencial, que volveremos cuando sea seguro, en esta parte del modo presencial seguramente alguna vez te ganaste una o más estrellas. Entonces, conforme vayas realizando tus actividades, espero que imagines que te colocas una estrellita en la frente y llenas tu frente de estrellas. Pero sé muy honesto, estas actividades están pensadas para ti. Y están pensadas, como dice ahí en el proyecto, para desarrollar habilidades no solo que tengan que ver con conocimiento, sino también que tengan que ver con habilidades. Entre ellas, las habilidades socioemocionales, los valores. Entonces, sé que puedes hacerlo muy bien. Así que espero tu proyecto. Lo harás muy bien si te lo propones. Te lo puedo asegurar. Nos vemos pronto.